Bueno, arrancamos con el programa número 76. Arrancamos y falta Susana. Voy a decir que la extraño un poco, Susana. La verdad que es diferente hacer el programa sin ella. Allá anda de viaje, volverá la semana que viene. Pero bueno, hoy estoy con una buena compañía. Hoy un día frío, ¿no, Guillermo? Mucho frío. Guillermo, vos ya nos visitaste el año pasado, estamos con Guillermo Baratini, psicólogo, amigo, ¿puedo decir? Si querés. Corre por tu cuenta. Después lo hablamos contratransferencialmente. Dale. Como decía, día frío, ¿no? Guillermo, ¿vos sos un analista frío? Mirá qué buena pregunta. No, creo que no. De hecho, me parece que a lo largo de los años he tenido que enfriarme un poco. Mirá. ¿Por qué decís eso? Y porque en general en el entusiasmo, viste, de que las cosas salgan mejor, uno por ahí se excede, ¿no? Al principio, sobre todo cuando sos muy inexperto, cuando no tenés la experiencia, la ansiedad a veces gana sobre la espera, que siempre es muy necesario para un paciente, ¿no? Los tiempos de un paciente no son los tiempos de uno. Y a veces tampoco coincide la expectativa del paciente con la expectativa que uno tiene, ¿no? De lo que debería ser una terapia, un tratamiento. Uno piensa que la terapia al paciente le tiene que generar o provocar ciertas cosas y por ahí no coincide necesariamente con lo que el paciente espera, ¿no? Por eso uno, cuando empieza ya a pasar un poco el tiempo, tiene que preguntarle más al paciente qué espera, ¿no? O qué viene a buscar, o bueno, empezar a hacerse una idea de eso por lo cual está ahí sentado, ¿no? Adelante de uno. Claro, ¿no? Uno como paciente, bueno, ¿qué espero yo de esto y qué esperará este psicólogo que tengo adelante de mí, ¿no? También, cierto, ¿no? Eso, y vos decís que por ahí una vía interesante para trabajar es tal vez como, blanquear este tema y que el psicólogo, el analista, bueno, que pueda digamos, investigar ahí qué es lo que viene a buscar y qué es lo que va apareciendo detrás de lo que viene a buscar también a veces, sí, ¿no? Hay una idea medio clásica que dice que no lo que el paciente enuncia no necesariamente es lo que quiere, ¿no? La idea de me quiero curar, bueno, hay que tomarlo como entre comillas y entre paréntesis. De todas formas, por algo está ahí, ¿no? Tampoco hay que decir que está manifestando lo contrario a lo que dice. Y son muchas las digamos, los argumentos por los cuales esto de lo que enuncia no necesariamente es lo que después se termina trabajando. A ver, ¿qué tiene que ver con que tal vez es la primera vez que veo a este ser adelante mío? No le voy a decir tan francamente lo que vengo a buscar, tal vez no lo tengo tan claro, tal vez es algo que se va construyendo en el análisis. ¿Qué respuesta tiene? Está bueno lo que decís. Me gustó más lo último, lo que dijiste de construir, ¿no? Hay, obviamente, un tipo se sienta delante de uno y que no conoce y tiene que responder preguntas que uno le puede hacer. La situación ya es un poco rara, ¿no? Me siento en un lugar que no conozco con alguien que no sé si es alguien en quien puedo confiar y le tengo que contar cosas íntimas. Eso seguramente, la empatía del analista, el tiempo, la confianza va a hacer que se vaya abriendo. Pero también hay otra parte que está buena, que es la de ir haciendo ¿no? No es que... La otra vez escuchaba en una charla a alguien que hablaba de la verdad del psicoanálisis, ¿no? No tanto como algo que hay que descubrir, sino más ligado a un proceso. Y que la clave no está tanto en, bueno, a ver, tengo una traba con algo y si yo descubro esa verdad, de repente es como apretar un botón y que la cosa tenga un cauce, sino ir conviviendo con lo que uno siente, con lo que uno le pasa, con los miedos, los enojos, las emociones. Para eso, obviamente que necesito sentirme seguro entre esas cuatro paredes, ¿no? Y con la persona con la que estoy. Pero también hay una parte que es en base al intercambio, ¿no? Que yo voy pudiendo pensar en lo que me pasa, lo que siento, y a partir de eso empezar a armar o preguntas o respuestas, más preguntas que respuestas. En general tenemos esa tendencia nosotros, ¿no? ¿Vos crees que un paciente que no está tan convencido de la persona, que el psicólogo, el profesional que tiene enfrente, igualmente puede extraer buenos resultados de una psicoterapia?
Si no confía, decís, o si no está seguro. Si no está tan contento con la persona que tiene adelante. Es medio tramposo lo que te estoy preguntando, ¿no? ¿Por Digo, qué? ¿qué es esto de no estar tan contento? Digo, ¿existe el psicólogo perfecto para uno? Bueno, por ahí así es como uno empieza a veces una terapia, como paciente, digo, ¿no? Idealizando, con la necesidad de idealizar una figura que está ahí. Después, en todo caso, uno puede cuestionar eso. ¿No? El otro día también leía algo que hablaba sobre esta cuestión de idealizar al analista. Digamos, desde los comienzos del psicoanálisis, la figura, la autoridad, dentro del contexto social me refiero, ¿no? Tenía un valor que hoy no lo tiene, ¿no? Digamos, la autoridad está... Lo hablamos, de hecho, me parece el programa anterior cuando vine. Ajá. La autoridad hoy no es la misma, no es quien dicta eso, y la veneración que antes se tenía por el saber y por el que tenía la autoridad no es la misma, con lo cual eso también impacta en la figura del analista, ¿no? Se decía antes que era como imprescindible esa idealización para empezar a generar un vínculo, ¿no? Yo idealizo y en todo caso después desidealizo o iré viendo qué me pasa con eso. Hoy pareciera que ya un poco más desde el comienzo hay que tratar de cuestionar esa idea de la autoridad, ¿no? Pero dentro del contexto de la realidad social, ¿no? De hoy, no aislado como si fuese solo algo que ocurre en el consultorio. Sí, es algo que uno también observa, bueno, al menos yo lo observo de cerca más desde la escuela, ¿no? El docente, sí, ¿no? Como figura de autoridad, los directivos, la autoridad misma, ¿no? La autoridad que puede ser un policía, ¿no? Sí. Y esto vos decís que también incide en algún punto. Y yo creo que la práctica. En realidad que el psicoanálisis se pretenda fuera de su época es un error. En realidad hay que pensarlo como algo más que ocurre, ¿no? En ese tiempo. Todos somos hijos de nuestro tiempo, frase que nunca se ha dicho, ¿no? Pero respecto a lo que me preguntabas, y lo ideal sería que el paciente, en todo caso, si está insatisfecho o no se siente seguro con el analista, se lo diga. Ajá. Para poder trabajarlo, ¿no? Bien. Esa es como una regla, una premisa fundamental en un tratamiento analítico, que el paciente no se guarde nada y que pueda comunicar todo eso que siente. Pero bueno, también es cierto que si no se siente muy seguro, ¿cómo va a ser para comentarle que no se siente muy seguro? Bueno, el tiempo dirá, y yo imagino que el analista se dará cuenta de eso también. Lo sentirá él, se lo hará sentir el paciente, ¿no? Como algo de esa inseguridad o insatisfacción. ¿Y el analista debería modificar algo de su posición, de su manera de abordar, de su manera de trabajar, o debería como permanecer como, digamos, como suele trabajar por lo general? Hay una diferencia que se podría llamar el analista genérico, ¿no? Que es como un analista que tiene una técnica y que la aplica, si se puede decir así, a los pacientes. Y después está el analista que apuesta mucho más a la singularidad. Yo creo que la gran diferencia entre el psicoanálisis y el resto de las líneas de trabajo psicológicas es que apuesta mucho a la singularidad. No soy experto, ni mucho menos en líneas que no sean psicoanalíticas, pero en general hay, no sé, por decir, ciertos decálogos que uno puede hacer si tiene un trastorno de pánico o alguna fobia. Te dan ciertas premisas o cosas para que vos hagas para tratar de convivir mejor con eso. Está bien, habrá gente a la que le sirve, habrá gente a la que no, pero el psicoanálisis tiene que hacer una diferencia en eso y pensar en la singularidad y que lo que le sirve a un paciente no le sirve a otro necesariamente. Así que respecto de cómo debe trabajar el analista, para mí es siguiendo al paciente. Hay otra frase que a mí me gusta mucho, que es, creo que también la dije, por ahí me voy a repetir, ¿no? Que el paciente tiene el mapa de su cura, ¿no? Entonces el analista tiene que acompañarlo, no decirle por dónde es. El paciente sabe por dónde ir. El arte del analista es saber acompañarlo sin obstruirlo, digamos, ¿no? Sin lanzarlo, apurarlo. O sea que tal vez desde la técnica ya hay como una intencionalidad previa, tal vez, en contraposición a una línea más psicoanalítica donde vos decís, bueno, más a la singularidad, pareciera como que te referís a un espacio donde se va construyendo con el otro, y no hay tanta, vos decías, decálogos que seguir, ¿no? Porque cuando vos decías, bueno, técnica,
Vos hablas de una modalidad que donde hay estándares, donde hay maneras, consignas establecidas, donde hay una forma que cumplir y seguir, ¿no? Como que... Bion tenía un concepto que se llamaba el analista sin memoria y sin deseo, ¿no? Que la idea era que cada vez que el paciente aparecía o aparece en el consultorio es, en algún sentido, como la primera vez que apareciera, ¿no? Que no haya cosas que condicionen en la medida de lo posible esa mirada sobre el paciente que el analista tiene, ¿no? Como una mirada cercana a algo como fenomenológico. Claro, como, exactamente. Bueno, se presenta, y a ver qué pasa ahí en el aquí y ahora, prejuicios. Y tratar de no irse demasiado a la afuera, ¿viste? Lo que uno puede... Por ahí con los adultos pasa, pero con los chicos pasa más, ¿no? Que uno tiene como la tentación de ir a buscar en papá, en mamá, en los amigos, en la abuela, en el tío, los que no están adentro del consultorio, la explicación de lo que le pasa al chico en realidad con uno. Después, si es una repetición de un vínculo o de alguna cuestión traumática, es otra cosa, pero lo que el chico en ese momento está con uno, no está ni con la mamá, ni con el papá, ni con el hermano. Así que no tiene mucho sentido ir a buscar la explicación de lo que le pasa afuera, digamos, claro. ¿no? Que es una tendencia que muchas veces uno tiene, la de tratar de entender qué es lo que pasa a partir de otros y no de lo que a uno le está pasando. Guillermo, vos al principio, bueno, jugando un poco con que hace frío, vos me decías que bueno, que habías tenido que algo así como que aprender o que te fuiste enfriando, no me acuerdo si usaste que fuiste aprendiendo o no. ¿Vos crees que uno, digamos que eso te lo da solamente la experiencia del trabajo de análisis, la experiencia como psicólogo frente al paciente, o crees que eso debería aprenderse y uno ya arrancar con el ejercicio de la profesión desde ese lugar? Por ahí esa es una pregunta que también se puede comparar cuando te preguntan, che, pero ¿eso es hereditario? ¿Es genético o es...? ¿Es genético? Es genético, y yo te diría que hay un poco y un poco, ¿no? Okay. En realidad uno trabaja y mejora, digamos, su trabajo supervisando, analizándose, estudiando, pero también buena parte de lo que uno pone ahí es uno, ¿no? Su persona, con lo cual, si eso se aprende o no, y no te sabría decir, que lo podés mejorar, sin duda podés mejorar como cualquier cosa, pero hay cosas que son intrínsecas a la persona, me parece, ¿no? No cualquiera puede ser analista, no cualquiera puede ser un buen analista, no cualquiera puede ser ingeniero, no cualquiera puede ser médico, ¿no? ¿Siempre quisiste ser psicólogo desde que terminabas la escuela? No. ¿Tenías otros planes? ¿Otro mapa? Sí, tenía otro mapa. Sí, no sé si era mi mapa o el de otro, pero creo que con la carrera fui descubriendo eso, ¿no? Como, me parece que fue más a partir de una pregunta que de un quiero ser. Quiero ser tal cosa, ¿no? Por ahí más las dudas, las cosas que uno quiere averiguar, ¿no? Sobre sus orígenes, cuestiones de la vida, entender a los otros, entenderse uno. A veces la psicología como carrera aparece con la expectativa de que te va a ayudar a entender todo. Después por ahí no es así. Hay un autor, vos sabés que yo hago orientación vocacional, ¿no? Hay un autor que es Rivelis, que él diferencia entre la pregunta y el interrogante. Y recién te escuchaba y decía, claro, me suena más como interrogante, ¿no? Como él dice, la pregunta es algo que vos se responde un dato, claro, una información. Pero el interrogante ya tiene otro tinte, ¿no? Como más, tiene que ver por ahí con planteos que tienen que ver con la existencia, con el ser, ¿no? Y pareciera ser algo así, ¿no? Que vos decís, ¿no? Sí. Vos al principio compartiste que habías tenido que aprender o que fuiste aprendiendo a enfriarte, y vos sabés que algo me pasó parecido, ¿no? A mí, respecto de ir de la técnica a la singularidad, ¿no? Que era lo que hablábamos antes, porque uno al principio, bueno, al menos yo me aferré bastante a la seguridad que me daba la técnica, ¿no? La técnica me permitía, recurrir a algo para trabajar a partir de ahí, y como, bueno, con el correr de los años me fue llevando, ¿no? De alguna manera la profesión a dejar más la técnica y a centrarme más en lo que iba aconteciendo, ¿no? Interesante. La comparación para mí con el aprendizaje de la música o de un instrumento es igual, ¿no? Para aprender un instrumento uno no puede aprender a improvisar. Primero tenés que aprender parte de la técnica, hacer cosas artificiales, rígidas, no sé.
Yo que estudié un poco de música, el profesor por ahí me decía que ponga la guitarra de tal manera, en tal posición, que usara el banquito para poner la pierna, ¿no? Claro. Después cuando tocas para vos no estás en esa postura, Claro. pero sí hay cuestiones de la técnica que son lo que sería el encuadre, ¿no? En nuestra área, que al principio hay que sostener, es lo que uno lo sostiene. Después cuando ya tenés un poco más de seguridad y experiencia, no es que prescindís de eso, pero sabés que no está ahí, ¿no? Lo fundamental. Claro. Está en confiar más en lo que vos sentís o te pasa. Creo que, digamos, eso ha ido variando a lo largo del tiempo, ¿no? La manera en la que el analista tiene que ubicarse, y de hecho no hay un acuerdo, ¿no? Cada línea plantea lo suyo. A mí ahora me está interesando una en particular que tiene origen americano, con lo cual ya cuando uno piensa en psicoanálisis y piensa en Estados Unidos, en América, ya hay como un prejuicio, ¿no? Porque no son muy bien mirados. Pero digo por los europeos en general, que es a los que más seguimos nosotros, ¿no? Pero este autor que se llama Stephen Mitchell está ahora haciendo un libro que estamos leyendo ahí en el hospital donde trabajo, y habla fundamentalmente de esto, ¿no? De cómo ha ido a lo largo del tiempo modificándose esa idea de cómo debe ubicarse un analista en relación a un tratamiento o a un paciente. El psicoanálisis, no sé si vos sabés, calculo que sí, pero bueno, por si alguien no lo sabe, empezó a formarse a través de un psiquiatra que era Charcot, ¿no? Que él tenía la hipnosis como método de tratamiento, sobre todo para la histeria. Freud aprendió mucho de eso, entendió cómo funcionaba la histeria a partir de los casos que veía ahí, pero la hipnosis tiene algunos prejuicios, algunas cosas que tienen que ver con la sugestión, con cosas, digamos, poco científicas. Entonces yo creo que en un esfuerzo por diferenciarse de esa idea, Freud fundamentalmente planteó el lugar del analista como con mucha distancia respecto del paciente, para que fuese tomado muy en serio, porque imagínate en esa época hablar de la sexualidad infantil, bueno, de tantas cosas que habló Freud, la gente se reía de él, no lo tomaba en serio, ¿no? El esoterismo pegaba en el palo, digamos, con él, con lo cual hizo grandes esfuerzos para que su pensamiento y su arte fuese respetado. Así que exageró, entiendo, esa distancia, ¿no? A veces hasta afectiva respecto del paciente. Pero sobre todo por eso, ¿no? Para ser tomado como algo científico y no como algo donde, bueno, esto que te decía, ¿no? Lo esotérico, la sugestión y cosas que parecen no tan serias estuvieran en juego. Así que a lo largo del tiempo creo que se ha ido trabajando en ese sentido, ¿no? Empezar a perderle un poco de miedo a lo que uno le pasa, a lo que uno siente, y poder trabajar desde ahí. ¿Sí? Y vos hablabas de Stephen Mitchell, ¿no? Sí. Y hacía referencia como a que plantea de pronto otras posiciones del analista, esto de acuerdo a la actualidad, al presente. Sí, en realidad forma parte de un movimiento que es de la psicología o psicoanálisis interaccional, y hay otros autores, no solamente psicoanalistas, ¿no? Filósofos, bueno, de varias artes que han ido como conformando esa línea de pensamiento. Básicamente lo que se plantea es que hay una construcción en general de las cosas, ¿no? Desde la sexualidad, la orientación sexual, todo esto que ahora ya sabemos bien que no es una cuestión solamente hereditaria, sino que es una construcción social. Bueno, eso vale también para el psicoanálisis y el lugar del analista. Lo que plantea fundamentalmente es que el analista no puede pretenderse como un observador no participante. No es que yo miro al paciente y a partir de eso, con mis interpretaciones, mis dichos, mis intervenciones, yo voy a resolver eso que el paciente le está pasando, sino que yo soy parte de eso, de ese proceso, y como soy parte, soy también el problema, ¿no? O parte del problema. Él se cuestiona el valor que tiene la interpretación en sí misma como un método para, bueno, el insight o que el paciente puede interiorizar, ¿no? Eso que le pasa y que lo pueda entender. Si es realmente la interpretación lo que provoca los cambios. No está diciendo que no haya que interpretar. Lo que trata de hacer es correrlo del centro como
la aspiración que tuvo el psicoanálisis desde el principio, ¿no? Lo que yo te decía, ser consciente de lo inconsciente, digamos, estaba muy puesto en eso. Y él empieza a hacer mucho más énfasis en la cuestión vincular, en la presencia del analista, en el modo en el que se comunica. Hay un caso que él muestra que me parece muy valioso, donde cuenta que él le hace varias interpretaciones a un tipo, ¿no? que sufre, bueno, no viene a cuento, y se da cuenta que como que no tiene efecto en lo que le está diciendo. A pesar de que lo supervisa y que conceptualmente está bien, el contenido de la interpretación está bien, no ve que eso genere un cambio en el paciente. Entonces se empieza a preguntar por qué. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no le llega? ¿Por qué no? Y entonces se da cuenta de que en realidad, más allá de sus intenciones, el paciente va a escuchar la interpretación a su manera, ¿no? Digamos, si yo estoy acostumbrado, no sé, a haber tenido una infancia donde fui criticado, por ejemplo, yo analista puedo tener la intención con el paciente de invitarlo a pensar, ¿no? Y por ahí el paciente no lo escucha como una invitación, sino como una crítica. Uh-huh. Entonces hay que estar muy atento a eso, ¿no? A cómo el paciente escucha lo que uno dice, no tanto lo que uno está diciendo. Uh-huh. ¿Sí? Eso a veces te puede dar la clave de por qué no está siendo efectivo eso que le estás diciendo. No sé si ¿Y cómo se hace para saber cómo está escuchando al paciente? ¿Se trata simplemente de con el correr de las sesiones ir conociéndolo, o hay alguna otra manera? Hay varias cosas que un paciente te puede ir diciendo, ¿no? Algunas son, por ejemplo, no entendí bien lo que me dijiste, por ejemplo, ¿no? O a ver cómo es eso, así yo intenta como repetirlo, ¿no? Como si fuese una especie de estudiar de memoria, una interpretación. O la dificultad, por ejemplo, para en una sesión acordarse o retomar de lo que habían hablado en la anterior, ¿no? Hay bastantes signos o cosas que te puede ir mostrando una persona que a vos te puede dar la pauta de que eso no va, además de que no, digamos, de que no pueda generar cambios en su vida, ¿no? Diaria, eso sin duda. Una cosa que hay que pensar es que hay que tratar de conseguir, y eso es parte de la técnica, meterse en el código de esa persona que está ahí. Por eso la comunicación es singular, ¿no? A cada paciente, a cada persona se le va a hablar de determinada manera, acomodándose al código y al discurso de esa persona y no en general, ¿no? La época kleiniana era muy... Uno lee los textos y se sorprende de lo crudo, ¿no? Que eran las interpretaciones de los analistas, porque eran conceptuales, eran de contenido, no se tenía en cuenta la forma, ¿no? El tono, la música, como algunos autores dicen, que se transmite, ¿no? Las ideas, las emociones, los sentimientos. Interesante. Guillermo, ¿qué te parece si vamos una pausa? Dale. Y después nos ponemos a conversar un poco sobre qué se necesita para que exista un análisis, ¿no? Pero bueno, pongámosle un poquito de soda al psicoanálisis. Dale, que tengo sed. Continuamos, Guillermo, con esta charla más que amena, ¿no? Sí. va fluyendo. Te había dejado... construyendo. Se va construyendo, ahí va. Armando. Ahí va, se va armando. Antes de la pausa, te había dejado picando un poco esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace falta para que exista análisis, ¿no? Para que exista psicoterapia, para que exista, ¿no? Sí. No sería lo mismo, ¿no? Bueno, no sé, no sería lo mismo dentro de lo que yo uso la palabra psicoterapia y análisis. Lo que tiene que haber en primer punto es una demanda, ¿no? Algo por lo cual el paciente vea que hay un sentido ir ahí, ¿no? ¿Qué es lo que lo está, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que lo está haciendo que se siente ahí adelante de uno? ¿Qué está queriendo, no sé si preguntarse, saber? Por eso el motivo de consulta. El motivo de consulta sería, sí. Que no siempre coincide con la demanda, ¿no? El motivo de consulta sería algo como más consciente, si se quiere. El motivo de consulta puede ser que un chico empiece un tratamiento porque lo manda el gabinete psicopedagógico del colegio, ¿no? Y ahí no está la demanda del chico.
Bien. O un adolescente que los padres no saben ya qué hacer y lo mandan y el pibe viene enojado. La demanda de él no es ir a un psicólogo. Después, en todo caso, se puede ir construyendo eso, ¿no? Ahí creo que hay como una diferencia clave. El motivo de consulta es lo que muchas veces los otros dicen que, en este caso un chico o un adolescente, necesita. Ahora, ¿es eso lo que el chico necesita para él mismo? Puede ser que sí, como no. Y después que haya un analista, ¿no? Que el analista se supone que es alguien que tiene una escucha diferente y sobre todo esto que te decía también antes, que piense mucho en la singularidad, ¿no? Para mí esas son como 3 o 4 cosas. Después obviamente que crea y se apoye en los conceptos que plantea el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, eso me parece más secundario en todo caso. Bueno, bien. Y Guillermo, ¿cuándo crees que ¿crees que existe un momento en donde se genera la transferencia? ¿Existe una pre-transferencia? Digo, detrás de un llamado telefónico, detrás de alguien que le pasa el número tuyo a un futuro paciente. Ya ahí hablamos de que se está armando algo parecido a una transferencia, ya es transferencia. La transferencia se genera ¿cuándo? Sí, yo creo que desde el principio, inclusive antes, ¿no? Lacan, del que no soy experto, hablaba del lenguaje como eso que está antes del sujeto, ¿no? Digamos, un bebé que antes de nacer ya está siendo nombrado, ya existe, más allá de que no haya sido visto, ¿no? Y yo pienso que para un paciente es igual, digamos, ¿no? Voy a tener cierta expectativa, por algo llamo, deposito alguna ilusión en ese llamado que estoy haciendo, me va a impactar de una manera u otra el tono de voz del que me atienda en el teléfono, ya se empieza a generar eso, ¿no? Que es anterior a verse, si querés, concretamente cara a cara, ¿no? Así que yo creo que desde el comienzo, sí, desde el momento en que te están pasando el número de teléfono de alguien, ya se está armando eso, ¿no? Y después, bueno, la transferencia propiamente dicha tiene que ver ya con transferir cuestiones infantiles de uno digo personas, ¿no? Y emocionales sobre esa persona del analista que está ahí. Se va complejizando, se va construyendo, pero yo creo que desde el principio. ¿Sí? Claro, clara muestra de eso me parece que tiene que ver con, no sé, muchas veces a mí me pasa, ¿no? Digamos, tengo un equipo, ¿no? Somos varios. A veces llama un posible paciente para hacer una orientación y de pronto tal vez uno no tiene disponibilidad horaria o tal vez uno está en una zona muy alejada y sugiere a alguien del equipo por ahí para que trabaje y después no prospera, ¿no? Como que pareciera como que ya en ese llamado ya se había generado algo y cuando uno ya dice por ahí conmigo no puedes trabajar, pero puedes trabajar con alguien de mi equipo con el que tengo mucha confianza, pero ya ahí, ¿no? Algo se rompe, ¿no? Sí, puede ser que sea eso, puede ser que el que le pasó tu teléfono te haya hablado muy bien de vos y entonces se idealizó a tu persona sin conocerte, ¿no? Y entonces, bueno, conmigo no con otro. Puede ser el rechazo, puede ser que esa ilusión se rompa, pero sí. Ya algo empieza a pasar. Y algo, ¿no? Ya está pasando. Que alguien te pasa el teléfono y ya te habló, te dio ciertas características. Te dijo, te va a ir bien con te va a ayudar, él sabe, es bueno. Y bueno, todo eso vos ya te lo empezás a armar, ¿no? Te haces una imagen. Llamalo que es muy copado. Claro. ¿Está bien que el psicólogo sea copado? Sí, está bien. ¿Está bien? Está bien que sea copado. Sí. Hay que ver que en realidad qué quiere el paciente, pero sí, yo creo que está bien. Sí, creo que hay que ser empático. Hay que saber, digamos, a mí me ayuda mucho, por ejemplo, con los chicos, conocer los juegos a los que juegan, los programas de tele que ven o las series, estar en tema. Si eso, digo, es ser copado, para mí sirve, porque cuando el chico, una cosa es que vos no entiendas nada de su mundo o no conozcas nada de su mundo, y otra cosa es que lo sorprendas hablándole de tal o cual juego, o de tal o cual serie, o personaje, o aplicación, o no sé, a mí eso me parece que ayuda mucho, es parte del ser copado, creo, ¿no? ¿Tendría que ser un ser copado sin perder la simetría? La simetría, ¿a qué la llamas? Digo, sin estar de un lugar de igual a igual. Okay. Mira, eso por ahí cambia un poco
Lo que pasa que, bueno, sería contradictorio si te dijera para los adolescentes, para los niños, porque, digo, contradictorio en el sentido de no pensar en la singularidad, ¿no? Ujú. Siempre la singularidad primero, pero Ok. si podemos generalizar un poco, por ahí con el adolescente hay que ser un poco más copado, ¿no? Porque vos pensás que el adolescente seguramente el conflicto que pueda traer más o menos es con los padres, ¿no? Con la figura de la autoridad. Entonces, si vos te ubicás en ese lugar de autoridad y vas a estar ya de movida, sin hacer casi nada, repitiendo ese vínculo. Entonces hay que buscar otra manera que donde vos puedas ser más accesible para él, ¿no? Lo que le pasa al adolescente en general es que el padre no es alguien accesible, porque no entiende lo que le pasa, sea cierto o no, digo, ¿no? Entonces vos tenés que buscar una manera en la que, bueno, no sé, no es muy técnica, pero para mí está buena la palabra copado, ¿no? Porque algo de eso con el adolescente tenés que hacer. Y con un chico por ahí tenés que hablar de una manera más amistosa, no asustarlo, ¿no? Que no se sienta avasallado. Entonces, algo de eso tenés que estar todo el tiempo. Un lenguaje más cercano, me imagino, sí, también. sí, Digo. sí. A ver, vos decís, bueno, uno trata de transmitir algo o de, digamos, mostrarse de una manera, ¿no? Como para empatizar, ¿no? Uno también tiene el consultorio de una manera luqueado, ¿no? Sí, exactamente. Y eso también dice, me parece, ¿no? Sí, a mí me pasó, por ejemplo, que me mudé de consultorio y en la nueva disposición cambié algunos muebles. La distancia entre mi sillón, digamos, el sillón donde se sienta el paciente, en el nuevo consultorio era más distante que en el anterior. Había más distancia, estaban más lejos los sillones. Y eso ya se notaba un montón en el vínculo. No con los nuevos, que no lo conocían, sino con los que ya eran parte del anterior. Algunos notaban esa distancia, otros se querían acercar más, otros se sentían más cómodos. ¿Viste? Es muy singular, pero sí, lo que vos decís, colgar un cuadro o una foto de algo, y habla de vos, o los libros que vos tengas, o el color del tapizado, o el almohadón que pongas, y sí, habla de vos. Habrá quienes se cuidan más de eso y quienes no. Sí, claro, me imagino por ahí pacientes que tenías por ahí, qué sé yo, más de un año y de pronto les cambias el lugar y se sienten, está bien, es en el mismo sillón, pero es diferente. Sí, los chicos sufren un montón esos cambios, Mirá. en general, ¿no? Son muy sensibles al cambio de consultorio. Mirá. Yo por ahí, yo particularmente cambié una vez, digamos, ¿no? Pero me acuerdo cuando empecé en el hospital, que a veces el consultorio en el que uno trabajaba estaba ocupado, había que moverse a otro, ¿viste? Cambios de la dinámica hospitalaria, y los chicos les costaba, ¿viste? Tener que asimilar de nuevo, miran las paredes, miran el techo, como tratando de apropiarse del espacio. Es importante. Vos notás que sienten el impacto de te eso. lo dicen, ¿no? Sí. A mí me parece lo buenísimo de trabajar con chicos, además de que jugás, es que en general te dicen lo que les pasa, lo que sienten. Es mucho más fácil, más claro, no más fácil, más claro que lo que le pasa a un adulto, que es más escondedor, no porque especule, sino por sus defensas, ¿no? O sea que cuando empezaste a buscar para cambiarte de consultorio, no llevaste el centímetro para medir la distancia de... Me di cuenta cuando ya había firmado la escritura. Sí. Está bien. Igual, bueno, lo vas a poder resolver, ¿no? Guillermo, ¿vos crees que hay ciertas, patologías, si se quiere, con las que es menos posible que se construya una transferencia? Sí, claro. Sí. Hay vínculos. A mí, no sé, patología en el sentido de clasificación diagnóstica, yo no me llevo muy bien con eso. No sé si justifica... ¿Cómo lo dirías? A ver, esto que a mí me salió decirlo. No, está bien, patología. Tipo de pacientes, claro, sí, por ahí modos de vincularse sería, ¿no? Tiene que ver con los modos de vincularse, la posibilidad de que se construya una transferencia. Sí, alguien que está más conectado, si querés, o menos conectado al otro, ¿no? Ajá. Me cuesta por ahí en el sentido de la nosografía, digamos, que hay, ¿no? No sé, nomenclaturas, cosas, estilos diagnósticos, todo eso a mí me cuesta, ¿no? Sí. Por ahí soy un poco resistente a eso, pero es como que a mí no me termina de explicar o demostrar quién es ese Carlos que tiene un trastorno generalizado del desarrollo.
no sé. O de darte un mapa de ruta, ¿no? Para seguir Sí, la cura. No sé, porque tampoco... yo no sé qué le pasa a él. Por ahí con otro le puede servir, pero yo no estoy seguro de que a Carlos le sirva eso. Okay. No sé. Entonces, creo que sí, que obviamente hay gente que está mucho más disponible y al vínculo que otra, ¿no? Digamos, los casos más graves como el autismo, bueno, claro. Y bueno, la eficacia es menor, obviamente. No quiere decir que no se pueda hacer nada, pero bueno, se trabaja ahí tal vez sin transferencia, desde otro lugar, o sí, tratando de construirla. Sí, lo que pasa es que depende también de la gravedad, ¿no? Porque puede haber una combinación orgánica también, digamos, hay muchas clases de autistas, ¿sí? Pero en todos, en algún sentido, estás ahí. Digo, si vos analista, vos terapeuta, estás ahí, para el paciente seguramente, o para la persona, vas a estar. Así que ya algo de transferencia hay. Lo que pasa es que, bueno, puede ser mucho más rudimentaria, más primaria. Por ahí, si no hay lenguaje, si no hay palabra, tendrás que comunicarte o tratar de comunicarte por otras vías, ¿no? Bien. Puede ser la mirada para un autista o algún psicótico puede ser algo muy invasivo, con lo cual no tenés que mirarlo. Me acuerdo, una vez me pasó cuando recién empecé que trabajé en un hospital de día con pacientes muy graves, y me acuerdo, entré a la sala y miré a los ojos a una paciente que yo no sabía, no la conocía, y enseguida que la miré, que fue como conectar, me tiró un matafuego que había ahí, ¿no? Y enseguida me vino uno y me dijo, no la mires a los ojos, porque en cuanto la mirás, es tan literal el asunto que es como si te metieras adentro de su cuerpo. Bueno, ¿cómo manejás la transferencia ahí? Y bueno, no tan de frente, ¿no? el vincularte, ¿no? Y a partir de ahí vas generando algo, hasta que tenga confianza, hasta que te conozca, hasta que sepa que no le vas a hacer un daño. Pero sí, transferencia hay siempre. Hay siempre transferencia, y es muy diferente, o existe diferencias entre lo que es la transferencia en una clínica con niños, de adolescentes, de adultos. A mí me da la impresión de que un adulto va a trabajar las cosas que le pasan en la actualidad, pero seguramente haya alguna relación con su mundo infantil. Un adolescente lo mismo, bueno, el niño obvio, ¿no? Entonces, en lo que tenga que ver con sus aspectos infantiles, en realidad, por más que el tipo tenga 50 años o 60, vos vas a conectar con ese mundo infantil como el que efectivamente tiene 8 años. Entonces, la transferencia de lo infantil hacia la persona del analista, por ahí lo que cambia es la manera, ¿no? Lo que te decía antes, un chico te lo va a decir mucho más directamente, y un adulto, bueno, dará más vueltas, no se animará, se inhibirá eso que piensa. Pero la transferencia entiendo que es la misma. Sigue siendo de los aspectos infantiles, ¿no? O a lo sumo te tiran con un matafuego. Te tiran con un matafuego. ¿Y con lo que le pasa a uno, como analista, como psicólogo? Es notable la poca bibliografía que hay, ¿no? Vos lees un libro de algún analista y en general son todos casos exitosos, todo funcionó bárbaro, todo salió muy lindo. Hay poco, es comprensible, ¿no? Porque uno no se quiere exponer o le cuesta exponerse, o, bueno, vaya a saber por qué uno no quiere hablar de las debilidades que uno siente, las fragilidades. Fíjate que yo al principio te dije que yo me tuve que enfriar. Si eso es una confesión contratransferencial o no, bueno, no sé, yo no tengo mayores inconvenientes en eso, pero otros sí. Y sí, yo creo que la clave, yo por ejemplo me voy dando cuenta cuando superviso los casos en el hospital con profesionales que recién empiezan, que se sienten muy culpables si por ejemplo un chico les hizo sentir algo y al terapeuta le vino un sentimiento de enojo. No, me enojé, ¿no? Y ahí entra la culpa y el super yo del analista que dice, ¿cómo pude yo sentir tal cosa? Y yo siempre les digo que para mí está bueno si un paciente te hace enojar, que vos te enojes, ¿no? O si te entristece, que te entristezcas, o si bueno, no sé, lo que fuese, ¿no? La diferencia está en qué haces con eso que sentís. Si vos así como viene, se lo devolvés, está mal, digamos, ¿no? Vas a tener que buscar alguna manera de metabolizar eso que sentiste, pero en realidad ese enojo, esa tristeza o lo que fuera que te haga sentir,
va a ser buena parte de tu herramienta para poder trabajar lo que le pasa al paciente, ¿no? Así que no hay que invalidar, o en la medida de lo posible, las emociones que te haga sentir un paciente. Para mí es una herramienta muy fuerte. Lo que pasa que, como te decía al principio, todo lo que significaba poner en juego los aspectos emocionales del analista hacían que el psicoanálisis perdiese entidad científica, ¿no? Y se ha gastado mucho esfuerzo en tratar de negar la implicancia que uno tiene, ¿no? Como participante de eso que está pasando y no como alguien que está ahí para decir, bueno, esto te pasa a vos, esto es lo que tenés que hacer o no, o bueno, lo que fuese, ¿no? Así que hay que trabajar mucho lo de uno, pero sobre todo por eso, para poder ayudar al paciente. Hay que poder reconocer lo que pasa y usarlo, ¿sí? Bien, bien. ¿Y cómo cómo se puede metabolizar algo que te pasa y devolvérselo de manera tal que pueda ser una intervención o algo que le termine sirviendo, ¿no? En principio, cuando un paciente, pongamos el caso de un chico, te hace algo, ¿no? Te ataca, no sé, o te tira algo, o te hace trampa. ¿Te pasa mucho? Pasa mucho, me tiran muchos matafuegos. Voy a tener que sacar el matafuego del consultorio. No sé, te puede hacer trampa en un juego, ¿no? Si eso te afecta, es probable que esté afectando lo que se llama tu narcisismo infantil, ¿no? Vos sentís que te da bronca que te haga trampa. Más allá de lo que por ahí uno pueda sentir o pensar sobre lo que es hacer trampa para un chico, ¿no? Perdón. Pero, ¿por qué me da bronca? Porque, ¿qué me pasa a mí que me da bronca que el paciente me haga trampa en el truco? ¿No? Ahí hay que bucear y buscar en el niño que uno lleva adentro, ¿no? ¿Por qué frente a ese hecho, frente a esa trampa que el chico hace, uno se siente ofendido o se siente atacado? Entonces, si uno desconoce el narcisismo infantil, es probable que eso quede ahí actuando, ¿no? Y que no encuentre una salida. Ahora, yo automáticamente, o trato, ¿no?, de si me vi afectado, primero y principal, eso te corre tu lugar analista, ¿no? Porque digamos, a mí Guillermo me está haciendo enojar, no a mi analista, ¿sí? Entonces primero voy a tratar de ubicar o de vincular o asociarlo a alguna experiencia en la que yo, niño, me haya sentido atacado, ofendido, similar a esa, ¿sí? Entonces ya en principio estás empezando a ayudarlo porque estás separando lo que es tuyo de lo que es del chico en tal caso. Y después muchas veces lo que vos sentís o lo que el paciente te hace sentir, muchas veces, no siempre, es lo que al paciente efectivamente le pasa. Entonces vos vas a hacer una especie de pantalla proyectora en la cual el paciente va a tratar de mirar, de observar qué le pasa a alguien cuando se enoja, cuando se entristece, cuando se pone contento, cuando se pone eufórico, que es la manera que vos vas a entender tus emociones, ¿no? No es lo mismo que vos mires las cosas a cierta distancia que si las tenés encima. Va a ser más fácil entenderlas, por lo menos si están un poco más alejadas. El analista sirve un poco para eso, ¿no? Para que yo pueda poner, por ejemplo, mi enojo o hacerlo enojar al analista. ¿Y qué le pasará? ¿No? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo reacciona? ¿Y sucumbe frente al enojo o se puede reponer? Por ejemplo, ¿no? Todo eso va a hacer que el chico o la persona vaya entendiendo cómo funcionan en él esos aspectos. Pero para eso primero tiene que ver más lejos. ¿Sí? Bien, bien. Sí, y te escuchaba y también pensaba, bueno, qué importante también la etapa evolutiva por la que atraviesa, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta también la transferencia. Por ahí no es lo mismo un niño que está atravesando una etapa adípica que alguien que está definiendo quién es, su identidad, ¿no? Que alguien que está en una crisis laboral, ¿no? Como que se me hace que también se ponen en juego aspectos diferentes, ¿no? Reacciones, expectativas. Sí, ¿no? yo creo que hay que pensarlo como un conjunto de cosas, ¿no? Una mezcla, digamos, lo que Freud llamó las series complementarias, ¿viste? Que haya algo de lo hereditario, haya algo del contexto, haya algo del vínculo,
de la propia subjetividad, y que todo eso va a disparar distintas cuestiones. Por eso uno tiene como muchas áreas para trabajar, no es solamente una. Lo infantil es una, ¿no? Pero hay cosas que le están pasando ahora y que no tienen que ver con ese nene que fue, ¿no? Hay situaciones que, digamos, la vida no es solamente una repetición de otra etapa de la vida. A la manera de Funes el memorioso, ¿no? Que siempre vivía el mismo momento, porque le llevaba todo el tiempo recordarlo. También hay cosas nuevas, entonces sobre eso nuevo también hay que laburar, y sobre todo hay que hacer mucho esfuerzo para que aparezca, ¿no? El modo de vincular distinto es lo que va a hacer que un paciente pueda mejorar. Si uno repite un vínculo ya conocido, seguramente no haya mejoría. Claro, esto de la repetición, bueno, ahí estamos para hacer algo con eso también, ¿no? Sí, bueno, claramente pareciera que nuestro trabajo, bueno, y claramente el tuyo cuando hablas, claramente es un trabajo muy artesanal, ¿no? Es artesanal, es un arte. Es un arte, es un arte y yo creo que no vamos a poder ser fácilmente automatizados por robots. Ojalá que no. Reemplazados por robots. A los analistas seguro no. Seguro que no, seguro que no. Vos sabés que estaba hace poco leyendo un informe de una consultora que hablaba sobre la era digital y el futuro, y bueno, decía que dentro de los trabajos que eran menos posibles, de un porcentaje muy bajo de ser automatizados, tenían que ver justamente con todo el trabajo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con la creatividad, con el arte, sí, así que me parece que vamos a tener vamos a seguir trabajando, y bueno, hace un ratito hablábamos en el corte, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a poder seguir brindando, al menos con agua. Con agua, si no hay soda. Guillermo, mil gracias por venir de nuevo, siempre un placer, ojalá que puedas venir en otra ocasión. Gracias por tu iniciativa de traernos este concepto, estas ideas en torno a la transferencia, también a lo que nos pasa. Así que bueno, será hasta la próxima. ¿Sí? Bueno, Guillermo Baratini, psicólogo, analista, ¿sí? De niños, adolescentes. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a hasta vos. La próxima.